Justicia Constitucional, un juez de distrito en procesos penales federales y una jueza de distrito también en la misma área. Incluso han resuelto asuntos de los que pueden dar testimonio. Brevemente paso el micrófono a la compañera para que dé testimonio de otro de los asuntos. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Yolanda Cecilia Chávez Montelón. Actualmente juez 18 de distrito en materias de amparo administrativo, civil y del trabajo. Sin embargo, no obstante ello, yo tengo 12 años de antigüedad como juzgadora y he pasado por varios órganos jurisdiccionales, uno de ellos en la materia penal, específicamente en el Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en Puente Grande, Jalisco, donde resolví infinidad de sentencias, donde en algunos casos fueron condenados y otros no. Les refiero en específico un caso donde precisamente por ese motivo resulté mencionada en el programa cómico musical que yo digo de las mañaneras. Ahí me fue tildada y me fui tildada de corrupta por haber sentenciado a una persona, más bien haberla absuelto por deficiencia de pruebas. Les comentaré rápidamente. Era una persona de reconocimiento delictivo y en ese asunto les explico así rápidamente. Tenía aproximadamente 130 pruebas que valorar, de las cuales me vi en la necesidad de excluir 127 pruebas. ¿Por qué? Porque eran pruebas ilegales. Ilegales, porque de alguna forma tenía yo que desecharlas y excluirlas. Y me quedé con 3 pruebas únicamente, con las cuales no eran suficientes para sentenciar a la persona. Yo no suelto delincuentes. Se dijo eso, que yo había soltado delincuentes, que era corrupta por lo mismo. Yo no solté delincuentes. Simplemente valoré las pruebas que Fiscalía, el órgano obligado a aportar pruebas en un proceso penal para que resulte sentenciado una persona, un delincuente, no aportó pruebas, o las que ya había aportado se declararon insuficientes. Eso es lo que hacemos los jueces. No soltamos delincuentes sin procedimiento, como las autoridades administrativas lo han venido haciendo y que ya han sido materia pública del conocimiento. No soy corrupta, no suelto delincuentes, aplico la ley, que eso es lo que nos toca hacer a los juzgadores. Gracias. Sí, por si no escucharon, mi nombre es Yolanda Cecilia Chávez Montelongo. Actualmente juez 18 del distrito en materia administrativa, civil y del trabajo, con varios años de experiencia, 10 años de experiencia en juzgados de procesos penales federales y de amparo penal. Más de 1,600 personas juzgadoras como ella, que ha sido denostada en una mañanera, dan la cara. Y dan la cara precisamente porque lo que hacen es su trabajo. No es algo que se haga a designios de otras personas. No resolvemos ni jamás resolveremos siguiendo una indicación ni a favor de terceras personas y mucho menos a favor de autoridades. Gracias. Gracias. Yo soy juez especializado en el sistema penal acusatorio. Lo que somos jueces del sistema acusatorio, nos sentamos en sala con toga y todo lo que implica el principio de oralidad.
ahí me gusta escuchar a las partes de lo que de viva voz tienen que decir. Y en ese contexto escuchamos, vemos lo que acontece y los jueces entendemos las necesidades de las personas y la acusación que el fiscal realiza en ese momento y los argumentos de la defensa. Es un principio de contradicción que toda persona tiene derecho de que en lo que anteriormente le decíamos, el que me acuse me lo sostenga en la cara. Ahora sí se hace en el sistema de justicia penal, ahí donde la persona le viene, los agentes de la policía le dicen: yo te agarré portando un arma de fuego, y otra persona sin saber demuéstramelo. Hay estándares, pero hay un caso emblemático que a mí me tocó resolver, que todavía me mueve mucho el sentimiento, cuando me tocó un caso de una pareja que detuvieron en un vehículo que volcó. Los policías llegaron a ayudar y resulta que traían todo un arsenal, un montón de armas, cartuchos, cargadores, y bueno, los ayudaron, pero quedaron detenidos. Poco después al marido lo mataron en el reclusorio, sobreseímos el caso, pero la mujer se quedó sola en ese procedimiento. Estaba vinculado al proceso por la aportación de todas esas armas, cuando el defensor solicitó una audiencia de sobreseimiento que implicaba que analizáramos ese asunto con una perspectiva de género. Ciertamente el fiscal se opuso, dijo: si quieren valorar todo, váyanse a juicio. Pero cuando el defensor me hizo referencia a todos los elementos de prueba en la que se advertía los hechos anteriores a cómo llegó esa mujer a abordar ese vehículo, entiendo en el contexto de cómo los jueces resolvemos en un contexto general y no por el puro hecho que los policías lleguen a ver que estabas ahí donde había armas. Se demostró por la mamá de la señora, por la hija de la señora, la hermana, incluso la hermana del marido, que el señor era una persona muy violenta, tenía antecedentes de golpear a la mujer, tenía órdenes de restricción de que no fuera por ella. Aún así fue a sacar la punta de pistola de la casa de sus padres porque era su mujer y tenía que acompañarlo, y en ese momento él iba de salida, se la pensaba llevar a algún otro lugar, incluso la amenazó de muerte. Y cuando iba por la persecución, porque traía una persecución atrás, porque no se volcaron. Entonces, ¿cuál es el contexto que vamos a analizar? Si analizamos los principios que rigen el sistema de justicia desde una perspectiva de género y la imposición que tenía el marido, un empoderamiento sobre la decisión, fue cuando tomé la decisión de considerar que ella no tenía esa alcance de tener a su disposición las armas. Ciertamente no podemos decir que no tiene conocimiento, porque ahí estaban las armas, ella conocía, pero no tuvo voluntad de traerlas porque fue obligada a subirse, y en base a esos argumentos y a los principios que rigen el sistema de justicia, el contradicción, la publicidad, el de transparencia y el que todo el mundo podamos estar ahí. Ahí es donde resolví, digo: ¿sabe qué, señora? Discúlpenos por todo lo que el Estado le ocasionó en representación mía, váyase a su casa. Ahí mismo la dejé en libertad, porque se demostró ese contexto que originalmente se dice que los jueces soltamos delincuentes. Y yo me pregunto: ¿esa señora es una delincuente? ¿Cómo podemos llegar a considerar que una persona que fue sometida, golpeada, obligada a subirse a un lugar donde no puede, se le puede decir delincuente? Por eso es que tenemos que regirnos bajo el principio de presunción de inocencia. Los jueces soltamos probables responsables. Y si se demuestra que esa persona es inocente, que se vaya. ¿Para qué nos queremos a todos en la cárcel? O como dice el presidente, todos para adentro, ya no caben en las cárceles. Y todos los delitos tendrán que estar ahí adentro. Pues esa es la función de los jueces, poder determinar si en su caso una persona hay riesgo de que no regrese su proceso, pues que siga su proceso en libertad. ¿Qué necesidad de detener a todas las personas detenidas en la cárcel? No hay necesidad, salvo la política que se ha seguido desde la Constitución que han elevado, que hay ciertos delitos que tienen que ser sujetos a prisión, y ese es el debate también que tenemos. Pero es donde entendemos que los jueces no soltamos delincuentes, juzgamos los casos como se presentan uno a uno, y el que se tenga que quedar, que se quede, y el que no es necesario que se quede detenido puede seguir su proceso en libertad o incluso absuelto, como el caso de esta señora.
Así es, compañero.